A lo mejor estamos practicando una... Ay, quizá estamos... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Quizá estamos practicando una vida espiritual, a lo mejor no conforme a su palabra. La idea de que el Señor tenga siervos, instrumentos que les muestren todos los tesoros, las promesas y bendiciones que se encuentran en su santa palabra, pues no nada más es para llevar una vida espiritual dominical o en los jueves o los días que tengan estudios, sino pues para que conozcamos a profundidad quién es nuestro Dios, ¿verdad? Y que traiga como resultado pues un inmenso amor, pero también una gran admiración. Si nosotros hemos a lo mejor dejado de admirar la fuerza de nuestro Dios, si hemos dejado de admirar el gran amor que nos tiene, si hemos dejado de valorar lo que hizo Jesucristo en el Calvario por cada uno de nosotros, pues a lo mejor ya nos estamos acostumbrando a una religión y no a una relación. Entonces, cada vez que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, debemos de estar súper atentos, no solo para entender con la cabecita lo que el Señor quiere decirnos, sino poner también nuestros oídos espirituales a trabajar para que se aniden en nuestra alma, ¿verdad? Y que pueda traer un fruto que primeramente traiga un amor más grande por Jesús, que traiga un amor más grande por el Señor. Ahorita que estábamos alabando al Padre, pues estaba en una oración personal con Él, pero pues así como cada uno lo podemos hacer. Yo a veces cuando cierro los ojos puedo casi ver la majestuosidad de nuestro Padre en su trono, dominando sobre todo el universo. Hoy vamos a ver un tema que va a hablar algunos aspectos de eso y de verdad yo no dejo de admirarme, yo no dejo de sorprenderme ni de sentirme orgulloso de quién es mi papá. Y poder además compartir la palabra es pues es en serio un privilegio. Entonces, espero que este mensaje, así como todos los que vienen a su vida a partir de hoy, como lo fue el jueves, pues pueda traer esa conciencia, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo, que nosotros primeramente tenemos que amar con todas nuestras fuerzas al Señor y en ese amor pues viene la admiración y el reconocimiento de que Él es el Todopoderoso. Si a ti no te impacta la Biblia, a mí hasta la piel de gallina se me pone cuando el Espíritu Santo me lleva a orar dándole toda la gloria, toda la alabanza, todo el imperio, todo el poder por los siglos de los siglos. Dices, ¡ay! Ese es nuestro Dios, ¿no? Ese es nuestro Padre, o sea, un verdadero poder. El más grande sobre la tierra, el más grande en todo el universo. Y Él nos ha buscado, cantábamos hace rato, ¿verdad? Cómo nos sedujo, nos conquistó. Y aunque muchas veces algunos de nosotros fuimos bien necios y no nos quisimos acercar a Él durante años, Él no cesó de buscar nuestro corazón y no ha cesado de buscar el tuyo. Pero esto es diario, el Señor sí se encarga de enamorarnos día a día. Y aunque si tú quieres, es que yo necesitaría ver a alguien para enamorarme todo el tiempo, como yo diario veo a mi esposa y me enamoro, pues no, el Señor nos ha dejado su santa palabra que trae un amor todavía más apetecible, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, o al menos servidor, veo la Biblia abierta y sí me pregunto qué voy a aprender, preparando los versículos, preparando el estudio, en devocionales, etcétera. Yo siempre tengo una inquietud por saber qué nuevo me va a decir Dios en ese momento, ¿no? Y siempre resulta algo que me deja con la boca abierta. Y de verdad yo le digo, es que Dios, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no admirarte? ¿Cómo no sentirme orgulloso de ti, no? Porque eso, como en la tierra, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros papás, de nuestras mamás. A veces hay problemas familiares, lo entiendo, pero estoy hablando en la generalidad de las cosas. Hoy, por cierto, cumple 2 meses mi padre de haber partido a la presencia del Señor. Y en la mañana yo reflexionaba, yo decía, pues, ¿cómo admiré tanto a mi papá? ¿Cómo lo amé? ¿Cómo me hace falta? Y cómo ese hueco, esa tristeza, ese vacío, nunca lo voy a poder sentir, nunca lo voy a sentir con mi Padre Jesús. Y eso es algo maravilloso. Yo nunca me voy a sentir triste por la ausencia de Jesús, puesto que Él siempre está presente. Nunca me voy a sentir con un hueco en el pecho, en el corazón, porque me haga falta, porque Él siempre está presente, Él siempre está aquí, y nosotros tenemos que valorarlo de esa manera. Así que, pues bueno, su palabra, cada estudio que nosotros podamos compartirles por la misericordia de Dios, el pastor Reinaldo, su servidor, quien sea la propia cabeza de hogar, etcétera, siempre va a tener que ser guiado por el Espíritu Santo y traer
como fruto, pues ese amor y esa admiración por nuestro Padre Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este domingo, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra no tiene límites, no tiene fronteras. Tu palabra es eterna, Señor, es verdadera, y nosotros descansamos en ella. Descansamos en cada una de tus enseñanzas, de tus promesas. Y, Señor, hoy queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo, nuestro espíritu pueda ser edificado de una forma diferente, de una forma contundente. Que a partir de este momento yo pueda entender, Señor, que tu presencia está de continuo en mi vida y que he de comportarme como el Padre amoroso a quien le debo tanta admiración y tanto agradecimiento. Pero también con todo el respeto, porque tú también eres nuestro Rey, Señor, y con toda confianza, porque también eres nuestro amigo. Hoy, Señor, platícanos de tus planes, háblanos a nuestro corazón. Llénanos, Señor, de esperanza si la necesitamos, llénanos de fortaleza si la necesitamos, y por sobre todas las cosas, de tu consejo en estos últimos tiempos. Sé tu Espíritu Santo hablando, trayendo tu presencia, redarguyendo si es necesario, para ponernos a cuentas contigo, y que nuestro espíritu esté presto y dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos, amén. ¿Están contentos? No, sí, muchísimo. Híjole, no me hubiera imaginado volver a compartir en Colombia y cómo la palabra del Señor no tiene límites, no tiene fronteras, ¿verdad? Y no es que lo hubiera dudado, ¿no? Porque pues tampoco, yo no puedo dudar nada de mi Señor, ni en cuanto a la vida, ni en cuanto a la muerte, ni mucho menos en cuanto a la eternidad, ni el poder de su palabra y la predicación del Evangelio. Así que, pues hoy vamos a estar viendo un tema interesante, pero con una aplicación, por supuesto, también práctica. A final de cuentas, eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Vivir las palabras que están escritas en este maravilloso libro, ponerlas en práctica. El conocimiento es importante, puesto que eso, escúchenlo bien, para los estudiosos de la palabra del Señor, nos hace también más responsables de poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, puesto que el conocimiento ya no nos exime a nosotros de poder tener una justificación y decir, bueno, es que esto yo no hubiera podido imaginar que era también la voluntad del Padre, sino al contrario, cuando la desobedecemos, pues nos hacemos culpables y de una forma deliberada, ¿verdad? No siempre es mi estilo hablar fuerte, pero pues a veces es el Espíritu Santo del Señor. Déjenme hacer un paréntesis rápido. Los que estuvieron el jueves ya saben que me colgué, pero como no siempre estoy aquí en Colombia, pues aprovecho, ¿verdad?, para predicar la palabra del Señor. Pero trataré de ser breve. Y la idea de compartir la palabra y de que el Señor pueda exhortarnos es justamente que pueda haber por parte nuestra un impedimento de que la palabra del Señor pueda dar mucho fruto o fruto en abundancia, como dice la misma Escritura, en nuestras vidas a causa de nosotros mismos. Evidentemente el plan de Dios, sus propósitos, su voluntad, no hay poder humano que los pueda frenar, ni poder espiritual. Él es el Todopoderoso y Él, si dice algo, se va a hacer, a pesar incluso de nosotros mismos. Pero en ese a pesar de nosotros mismos, nosotros debemos de estar conscientes de que sí, muchas de las cosas que Dios ha querido y ha anhelado para nuestra vida no han sucedido a causa de nosotros y de nuestro pecado. Así que es bien importante que en esta admiración, en este amor a Dios, en esta confianza como amigo, pero sobre todo en el respeto a nuestro Rey, nosotros podamos estar siempre delante de Él como Él merece y como Él es digno. Y bueno, ahora sí, empezando con el tema. Este tema se llama Dos reclamos, una sola nación. Hemos estado viendo últimamente en las noticias, y hice un poco de comentarios el jueves anterior, acerca de los problemas que se están suscitando en Medio Oriente. Y bueno, pues pareciera, y quiero usar palabras con cuidado porque no es gracioso, no es un chiste, pero pareciera que el tema está de moda, ¿verdad? Y entonces tendríamos desde el púlpito a la iglesia del Señor que enseñarles acerca de lo que está pasando, pues para poderlo comprender. Y claro que es responsabilidad de aquellos que compartimos por su misericordia la palabra de Dios el tocar los temas, pero con el fin último no de estar enterados como si fueran las noticias de la noche, ¿verdad? Sino de que esto nos abra un poco más el entendimiento y estemos conscientes de que estamos prontos
a presenciar la venida del Señor, ¿verdad? Estamos prontos a ser arrebatados con Jesucristo, y pues es algo que también nos debería de llenar de entusiasmo, pero por sobre todas las cosas, siendo hijos, hijas de Dios, siendo una familia, analizando el conflicto que se está suscitando en Medio Oriente, así como la decadencia del mundo completo, esto a nosotros nos compromete más con el encargo que Jesucristo tuvo para ti y para mí, que es el hacer discípulos. Es importante sí conocer, como decíamos el jueves pasado, los eventos del porvenir, pero el fin último va a ser ese, ¿verdad? Que nos duela, que nosotros podamos comprender que lo que está sucediendo está arrastrando a muchas personas, sí inocentes, algunos culpables, pero lo más importante, sin Cristo en su corazón. Y eso es lo que nosotros deberíamos de tener como premisa, ¿verdad? Puesto que fue la indicación de Jesucristo, debemos de compartir el evangelio a toda criatura, a toda nación, ¿verdad? Y orar por ambos, en este caso ambas naciones, ambas ideologías. Yo no sé si en tus oraciones alguna vez, o es de continuo, no lo sé. El Espíritu Santo es quien nos lleva también, por supuesto, a orar. Has orado pues por todas las personas que no practican tu vida espiritual, ¿verdad? Hemos orado a lo mejor por palestinos, hemos orado por mormones, hemos orado por católicos, hemos orado por quienes practican el Islam, por esta gente tan violenta como los terroristas Hamas. En México, por la gente tan excesivamente cruel y violenta como los cárteles de la droga. Y a veces, bueno, estamos muy inmiscuidos, y eso es muy bueno, en el cuerpo de Cristo, y primeramente es el cuerpo de Cristo, pero pues Jesucristo también nos ha enseñado que Él vino para morir por todos los que le recibieran, según Juan 3, 16 y 17, ¿verdad? Y entre ellos están todos estos terroristas, todos estos delincuentes, todas estas religiones que a causa de la comodidad espiritual lo único que hacen es trazar un camino a la condenación eterna y no a la salvación. Somos muy apresurados para tomar un lado, sí Israel, no Palestina, sí Ucrania, no Rusia, ¿verdad? O bueno, ustedes aquí también hay muchos conflictos en gobiernos, con la guerrilla, con muchas cosas que esta hermosa nación ha pasado a lo largo de las décadas. Y es menester de cada uno de nosotros, como el poder de la vida y la muerte está en nuestros labios, a través de una oración genuina y con un corazón conectado a lo divino, pedir por el rescate de todas esas almas, ¿verdad? Y pues no sé si lo ponemos o no en práctica en nuestras oraciones, pero si no lo hemos hecho, pues a lo mejor hoy puede ser un buen día, ¿verdad? Para comenzar a pedir también por ellos, no por bandos. Vamos a ver cuál es ahora sí que el bando o el lado correcto, pero ¿y por qué? Y no es un partido de fútbol. No quiero que meta más goles mi equipo al cual yo le voy, no quiero que aviente más misiles el equipo al que yo le voy, puesto que lo que está en juego en realidad son las almas. Y ni siquiera tendría que haber un favorito, puesto que quienes están perdiendo la vida, repito, están conduciendo en muchos de los casos hacia la condenación eterna. Pero bueno, pues hablaremos por supuesto de la nación de Dios, que pues sí es Israel. Las noticias pues nos han enseñado a nosotros tanto la crueldad de un ejército como del otro. La vida espiritual correcta, adecuada, según la voluntad de Dios, se vuelve difícil, puesto que se aboga más por las emociones y los sentimientos que producen las noticias, que producen los comentarios, las tertulias que se pueden tener entre amigos, entre familia, por supuesto, en una comida, en fines de semana. Y repito, pareciera un partido de fútbol, yo le voy a un equipo, yo le voy al otro, y cuando no debería ni siquiera de haber sino, repito, la preocupación por las almas que se están perdiendo y que se están, por supuesto, aniquilando. Pero pues Dios también es claro. Yo con este mensaje, guiado por el Espíritu Santo, quiero decirte de parte de Dios que no debería de preocuparte absolutamente nada de lo que está sucediendo, sin que esto signifique que debemos de ser indiferentes.
porque no, tampoco es así. No podemos ser indiferentes, puesto que nosotros, la parte que nos toca hacer, pues es, como te decía, orar, ¿verdad? Estar en comunión con el Padre y saber orar de la manera correcta por todas las personas que están inmiscuidas en todos los conflictos, y no solamente de guerra, también de corrupción, de robos, de hambre, de pobreza, de tantas cosas que, bueno, el mundo ha sido juzgado y será juzgado en lo divino y en lo eterno por el Padre, por supuesto, y que muchas cosas que pasan son producto de nosotros mismos, de nuestras decisiones y determinaciones, y no tanto como para estarle echando la culpa de todo o a Satanás o a Dios, ¿verdad? Y no es por justificar el reino de las tinieblas, pero no todo es Satanás y su reino, también existe nuestra carne, así que no habríamos de preocuparnos. Dios en su palabra, vamos a estar viendo algunos puntos, cómo nos enseña que Israel pues es el pueblo que siempre será protegido por Dios. Esto no lo exime de las consecuencias del pecado ni del desconocimiento de Jesucristo, eso es un hecho, pero tampoco Dios puede ni arrepentirse ni no cumplir sus promesas, así que Dios seguirá protegiendo, por supuesto, a su pueblo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:6, si me quieres acompañar a la escritura, vamos a empezar a estudiar un poco. Si la moto nos lo permite, pues también, ¿verdad? Dice, esta es una gran promesa del pueblo santo de Jehová, dice Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vean qué promesa tan hermosa. O sea, Dios lo escogió. Ahora, ¿por qué Israel? Bueno, a lo mejor cuando estemos en la eternidad con Jesús le podemos decir, ¿por qué Israel y por qué no Colombia? ¿Verdad? ¿Por qué Israel y a lo mejor no México? O etcétera, cualquier otra razón. Bueno, teológicamente podemos esgrimir muchos argumentos que son bíblicos, no son supuestos, sino están establecidos en su palabra. Pero la respuesta más clara, contundente y donde nosotros ya no tenemos ninguna opinión es porque a él, como decimos en México, se le dio la gana, ¿verdad? Porque él lo determinó así, porque él es soberano sobre todo y sobre todos. Solamente porque él quiso que Israel fuera esta nación, es más que suficiente para nosotros. Hablábamos del respeto de un rey, hablábamos de la confianza a un amigo, hablábamos del amor de un padre, ¿verdad? Nosotros cuando somos amados por nuestros hijos, cuando amamos a nuestros padres, cuando amamos a nuestros amigos, les tenemos confianza, etcétera, nosotros no dudamos, aunque pudiéramos a lo mejor, repito, esgrimir alguna pregunta, nosotros confiamos en la determinación, ¿verdad? De cuando éramos niños de nuestros padres. A veces no nos gustaban, como también hay muchas cosas que no nos gustan de Dios, ¿verdad? Y tenemos una cara ahí de champiñón reseco que se pone horrible porque hay cosas que no nos gustan. Así pasaba a veces con nuestros padres. Pero lo único que nos quedaba y que nos queda ahora como miembros del cuerpo de Cristo, sabedores de que Dios es completamente sabio, es confiar en Él, ¿verdad? Ya Él determinó que fuera Israel. Qué promesa tan bonita. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es una promesa tan hermosa y tan bonita. Y no voy a entrar en el tema, pero es un pueblo al cual tú y yo también pertenecemos. Si estamos hablando del Israel geográfico, si estamos hablando del Israel donde Cristo nace, donde se suscitan todos los eventos de la Biblia y que tiene, por supuesto, Israel como centro y como pueblo especial. Entonces no podemos decir, pues es que Él es especial. Israel es más especial que Colombia porque el mismo Dios lo dice. No, debemos de recordar que nosotros somos adheridos al pueblo de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que, además, qué privilegio. Nos está diciendo que somos un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, para quien dice, no, pues es que los cristianos no tienen nada de especial, pues enseñarles Deuteronomio 7:6, porque Dios dice que sí, y así nos deberíamos de sentir. No es que los demás pueblos no sean amados por el Señor, pero no se han entregado a Él. No es que los demás pueblos no sean calentados por el mismo sol, hidratados por la misma lluvia, consolados, ¿verdad?, con la misma sabiduría que el Señor ha puesto en cada ser humano. Pues por supuesto que sí. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos y sobre ¿qué? Sobre pecadores, ¿verdad? Y Él es así.
pero nosotros somos especiales. Se pagó un precio por ti, se pagó un precio por mí. Se siguen pagando precios en la tierra de Israel, se sigue pagando precio en tu familia, se siguen pagando muchas cosas a causa del Evangelio y de Jesucristo. Pero bueno, dice de Isaías 43:10, vamos rápidamente. Isaías 43:10, maravillosos versículos. Estamos poniendo las bases, ¿verdad?, de por qué el Señor ama tanto a esta nación y cómo seguirá cuidándola. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Y qué dice el versículo 11? Yo Jehová, reitera, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ahora ya tenemos otro elemento para comprender a la nación de Israel. Y vuelvo y digo, somos nosotros parte de esa nación, puesto que fuimos adheridos a través de Jesucristo a esta nación. Ya entendimos que es un pueblo especial porque en su soberanía Él lo determinó. Ya entendimos que tú y yo formamos parte de ese pueblo especial porque el Señor buscó nuestro corazón, y si hubiera una obra de salvación que el ser humano puede hacer, fue solamente decir sí a su oferta. Eso fue todo lo que tuvimos que hacer. Entregar nuestra vida a la oferta que Dios mismo nos hizo. Pero viene la condicionante. No hay en la palabra de Dios, grábatelo bien, y si la encuentras me dices al final del servicio, o me escribes allá a México, o vas, te recibo allá y nos echamos un cafecito, pero no hay una promesa de parte de Dios que no tenga primeramente una condición. No nada más es así. No nada más es así. O sea, Dios, por ejemplo, dice, ok, yo te voy a escoger como mi nación. Y nos enseña Isaías, ¿para qué? Y dice el versículo 10, ahora, ya te escogí, ahora serás, ¿qué? Mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjate cómo Dios va de lo particular a lo general posteriormente en este versículo. Ya el Señor escogió a su nación, ya está la condicionante. Ok, yo te escogí para que me conozcas, para que, fíjate, o sea, Dios además de todo, siempre es el que tiene la iniciativa. Él es el que aporta todo de sí mismo para que nosotros seamos cautivados por su majestuosidad. Y dice, la condición es, me vas a ser testigo para que me conozcáis. Yo escogí para que me conozcas y creas. Ahora, a lo general, tenemos que ser testigos. Ojo que este es el versículo que han sacado por completo de contexto, la religión de los testigos de Jehová, ¿verdad? Nosotros somos sus testigos, no solo ellos. Hay una condición, el Señor nos está diciendo, te escogí, me muestro a ti y me conoces, y posteriormente, ¿qué? Le hablas a los demás de mí, eres mi testigo. Tú no podrías hablar de algo que no te consta. Para ser un testigo, como en el derecho, en un crimen, por ejemplo, en un asalto, aquí va doña Tencha y hay un bandido que la roba y se hace la denuncia y alguien vio, viene la policía y dicen, yo vi, ¿verdad? Entonces tú funges como testigo y das testimonio de lo que te consta, porque viste el hecho, ¿verdad? A 2 cuadras, alguien que no vio no puede fungir como testigo. Solo doña Petra y doña Feldespata se pusieron de acuerdo, corrieron el chisme hasta 3 calles más hacia allá, o carreras como le dicen aquí, etcétera, etcétera, pero no vieron nada. ¿Pueden fungir como testigo? Porque son solo oídas. Eso es un chisme. Eso se convierte en algo que no fue presenciado por ellos. Dios dice, primero te voy a mostrar, ya te escogí tú. Ahora te voy a mostrar quién soy yo. Eres testigo de lo que yo puedo hacer en tu vida. ¿Quién es aquí testigo del Señor? Todos podemos dar de primera mano un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí o no? Así es. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Testificar, mostrarle a los demás, por conocimiento de causa, que nosotros conocemos al Señor y quién es Él, ¿verdad? Qué cosa tan interesante ha hecho Dios con Israel. Y bueno, en el sentido más estricto y a lo mejor más rápido y de una manera muy digerible poderlo entender,
Sin Israel, pues evidentemente a lo mejor nosotros jamás hubiéramos conocido a Dios en el plan que Él había determinado desde la eternidad y conforme a su palabra, ¿verdad? No podemos ni siquiera suponerlo, porque pues Dios no cambia de parecer. Dios no tiene un plan B. En Dios no existen los plan B. En Dios hay un plan, se cumple sí o sí. Queremos ser parte de Él o no, eso ya es determinación del ser humano. ¿Hasta aquí vamos bien? Ah, qué bueno. Miren, Ezequiel 5:5. Vamos rápidamente a Ezequiel 5:5. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Igual en su soberanía, el Señor puso a Israel en un punto estratégico para todo el mundo. Y es que nosotros debemos de entender que esta tierra prometida, esta tierra escogida, siempre tendrá, mientras exista el pecado, mientras exista el ateísmo, las religiones, que ya lo habíamos aclarado el jueves, las religiones, el intento del ser humano por religarse a Dios, siempre estará en conflicto esta tierra, porque la verdad, en un mundo de mentira, siempre va a estar en conflicto. Entonces, es completamente normal y es completamente... A veces cuando reflexionamos justamente acerca de lo que está aconteciendo, las guerras, los rumores de guerra, caray, sí nos sorprende porque tenemos una parte de esta humanidad emocional, por supuesto, colocada en nuestro corazón por Dios. También no estoy diciendo que eso sea pecado ni nada, y nos acongoja, ¿verdad? Y nos entristece y nos hace, en el sentido humano más estricto, pues reflexionar de la vida, de la muerte, y nos ponemos ahí ahora a ser expertos bélicos y en estrategia militar, y todo el mundo tenemos ya un montón de teorías. Pero, pues, ¿por qué habría de ser así si la Biblia habría contemplado desde hace miles de años que las cosas sucederían de esa forma y que Israel siempre estaría bajo este conflicto, ¿verdad? O sea, hay quienes, las generaciones, por supuesto, más jóvenes, cuando empiezan a aprender del holocausto nazi, de todo lo que se vivió con Hitler y de todas las persecuciones antisemitas que ha vivido, pues, por supuesto, el pueblo de Israel a lo largo y ancho de la historia, pues se ven ya como actos históricos y no perturbadores, ¿verdad? Me atrevo a decir que incluso, y sin afán, por supuesto, de faltar al respeto ni nada, que las generaciones más jóvenes pues no alcanzan a dimensionar lo cruel y lo terrible que pudo haber sido, por lo mismo, porque muchas veces ya hay un endurecimiento en el corazón del ser humano que, repito, no alcanza a comprender lo cruel y duro que fue todo. Como paréntesis les digo, alguna vez en internet vi una publicación de un joven judío que tomó las fotos que encontraba en internet de los turistas que iban al centro de exterminio de Auschwitz, me parece que así se pronuncia, mi alemán es bastante mexicano, y claro, entonces, así como yo ando con mi esposa por cualquier calle de aquí, me tomo un selfie, me tomo una foto, así ellos. Y este judío se sintió pues muy ofendido, ¿verdad? Primero, pues porque su familia había fallecido en el Holocausto y había perdido la vida justamente en ese campo de concentración y de exterminio. Y segundo, porque él decía, bueno, pues en realidad ustedes no entienden lo que está pasando. Y tomó cada una de esas fotos donde se veían pues sepulcros, se veían lápidas, se veían pues los hornos, etcétera. Y él en fotomontaje puso imágenes reales del pueblo judío que estaban justamente en esa época, de las que había documentadas. Entonces, pues imagínense, yo me estoy tomando un selfie con un horno atrás, así como que estoy de turista. Este judío puso a las personas que iban caminando hacia el horno como parte de su fotografía. Ahí ya no sonó bonito, ¿verdad? Ahí ya no se veía bonito. Estarme retratando con las personas que padecieron la persecución y que fueron incineradas, que fueron envenenadas, que fueron torturadas, y etcétera, con cosas indescriptibles. Lo mismo sucede. A veces nuestro corazón ya está tan endurecido o ha perdido la capacidad de asombro
que me refiero sobre todo a las generaciones más jóvenes, que parece que no hay un parámetro de la gravedad de las cosas, pero a los que somos más maduros, repito, nos empiezan a impactar las cosas, pero esto está escrito hace miles de años, y esto, siendo conocedores de la Escritura, estudiosos, humildes de lo que el Señor tiene para nosotros en su revelación, no nos debería de preocupar ni nos debería de sorprender, más bien nos debería de ocupar para prepararnos para las bodas del Cordero, porque son señales inequívocas y evidentes de que la segunda venida de Cristo está pronto, y recoger a su iglesia pues también. Esta dice Ezequiel 5:5 que está estratégicamente localizado en el mundo Jerusalén, en este caso Israel, y si nos damos cuenta, pues sí, está por todos lados, está en medio ahora sí que de una cueva de lobos, ¿verdad? El Señor en su sabiduría y pues para llevar a cabo sus planes, pues determina también no solamente, como lo veíamos al inicio, el quién, el cómo y el para qué, sino el dónde. Entonces la sabiduría de Dios es tan grande y es incomprensible. Vuelvo a lo mismo que decía el jueves. Está bien estudiar y está bien conocer y hay muchas cosas reveladas en la palabra de Dios, pero también el Señor ha puesto un límite a nuestro conocimiento, como lo leímos en Deuteronomio 29:29. Y Él, en su infinita sabiduría, por más incomprensible o para algunos que pueda llegar a ser comprensible, podemos ir viendo a la luz de los últimos acontecimientos por qué Israel está establecida justamente en donde está en estos momentos. Quiero leer algo textualmente. Dice: la tierra de Israel es el puente que conecta los continentes de Europa, África y Asia. Debido a su céntrica localización, los judíos tienen amplia exposición a todas las naciones del mundo. Y uno diría, no, bueno, pues es que entonces, Señor, no habrás cometido un pequeño error porque la pusiste o la expusiste, ¿verdad? Estando rodeada, como te decía, de lobos, pareciera que está en el centro de la boca del lobo. Y como nos muestra este pequeño texto geográfico que encontré, pues nos dice, es que su localización es céntrica, pues para que justamente esté pasando todos los ataques de todos lados y esté siendo como torturada, ¿verdad? La nación, esté siendo oprimida, sea el centro de ataque de todos, pero no, es que volvemos al inicio, el plan no es así. El plan es que conociera el Señor para después que ser el testigo de todas estas naciones. Y qué mejor testigo que estar a la vista de todos, ¿verdad? Esa es una realidad. O sea, el plan de Dios es perfecto. No era para ponerle en peligro en medio de todas las naciones que odian a Dios, que odian y que están en prácticas espirituales religiosas que no conducen sino a la condenación eterna. Pero no fue para oprimir a la nación, sino para que la nación brillara en medio de la oscuridad. Y muchas veces a nosotros también se nos ocurre, pues, ocultarnos y no ir hacia donde Cristo nos ha dicho que somos luz o sal. Y esto, repito, acarrea un compromiso bien grande, porque bueno, pues vamos a ser bien honestos. Nosotros a veces nos da pena y a veces somos poco visibles en un mundo donde lo que necesita es a Jesucristo y no tecnología ni dinero. Porque esto ya no da para más, ya nos vamos, familia, las maletas ya tienen que estar hechas y esas maletas tienen que llevar dentro del equipaje el valor de la predicación del Evangelio. No es opcional, déjame te digo. Y si eres un cristiano, cristiana verdadera, familia, tampoco hay opción de que te des de baja del ejército porque ya no dependió de ti, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo que el Señor está dispuesto a respaldar. Somos luz en medio de la oscuridad. Israel no está colocada estratégicamente ahí para ser atacada por todos, sino para brillar por todos. Que todos puedan voltear. El centro del mundo es ahí, puesto que Dios así lo determinó en su soberanía. No nos tocó en México, no nos tocó en Colombia, tocó a Israel y ahora somos parte de ellos. Estaría padre, ¿verdad? Que dijeran, no, pues ahora por Cristo nosotros hemos sido adheridos a Colombia, ¿verdad? No nacimos aquí, pero somos adheridos. No, pues le tocó a Israel. Y vean qué cosa tan tremenda, porque en la honestidad de la predicación del Evangelio, ahorita continuamos también, por supuesto, es el compromiso, como ahí mismo crucificaron a Jesucristo.
cómo ahí mismo rechazaron lo que tú y yo con tanto amor recibimos de parte de Dios, y cómo ahí mismo, siendo la tierra en medio del mundo, en medio de todas las naciones, de ser lo que pudo ser luz para todo el mundo, se ha convertido en oscuridad. Yo leí en un libro que les recomiendo muchísimo, ese libro lo leen en menos de 2 horas, es bellísimo, es un libro que yo he leído no sé cuántas veces, y tampoco sé cuántas veces lo he regalado. Se llama Perfil de 3 monarcas, de un autor que se llama Gene Edward, Perfil de 3 monarcas. Y tiene una frase que es, además de que todo es increíblemente espectacular ese libro, tiene una frase que a mí siempre me deja, o siempre viene a mi memoria cuando tengo la bendición de compartir el Evangelio o analizamos temas como este acerca de Israel y de ser la lumbrera y ser el centro en medio de las naciones y el gran compromiso que tiene el pastor Reinaldo, el pastor David de la Cruz, un servidor, el doctor Armando y todas las personas que tienen el privilegio de compartir el Evangelio. Y dice así, que Dios muchas veces a las personas, no hablando de nosotros, porque no, pero a las personas que tienen o aparentan tener el privilegio de ser grandes naciones como Israel, consagradas a Dios, y que en realidad tienen otro tipo de vida, o predicadores, o congregaciones, etcétera, a veces uno los ve prosperar, a veces uno ve cómo salen adelante a pesar de todo, y pareciera que Dios los sigue bendiciendo, pero esta frase es sublime, y dice que Dios puede otorgar una porción extra de poder a alguna persona para que cuando esté a la vista de todos, Dios descubra su verdadera condición de desnudez. ¡Auch! Eso está. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda! Y siendo, repito, honestos en la predicación de la palabra de Dios, cómo vive Israel. Y aunque el Señor lo estamos viendo, su promesa es eterna, su promesa es rescatar a Israel, es su pueblo, al cual nosotros, repito, fuimos agregados, etcétera, etcétera. También es que hay una consecuencia a causa del pecado, a causa de negar a Jesucristo. Esto no los exime a ellos de responsabilidad. Y si también, sin ponerme del lado de ninguno, como lo dije desde la introducción de este mensaje, debemos de comprender que la causa del pecado Dios la va a juzgar sí o sí. El pecado mismo Dios lo va a juzgar sí o sí. En Jesucristo nosotros tenemos una nueva oportunidad, tenemos el perdón de pecados, tenemos un registro limpio, ¿verdad? Toda la carta de decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero ¿dónde dice que no vamos a recoger lo que cosechamos? Al contrario, con un genuino arrepentimiento, Dios nos va a perdonar, nos va a limpiar con la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a estar redimidos desde el nuevo pacto, eternamente. Pero en ningún lado la Biblia dice que no vamos a levantar la cosecha de lo que sembramos. Las consecuencias de nuestro pecado, según Números 23:32 o 32:23, busquen los dos, es que nuestro pecado nos va a alcanzar. Y pasa lo mismo con Israel. No estamos ahorita cuestionando todas las demás naciones porque estamos viendo que fuera de Israel no hay otro Dios que salve. ¿Se acuerdan que lo oímos? ¿Lo leímos hace un momento? Eso ya va a traer por sí un juicio, pero estamos hablando de la nación de Israel y lo que también sucede ahí. Y los pecados van a alcanzar a cada uno de nosotros, también de la nación de Israel. ¡Qué cosa tan tremenda! Y ha de suceder así como decíamos el jueves, pues claro, está dentro del plan de Dios. Él lo permite con un propósito, porque su voluntad nadie puede frenarla, porque en su sabiduría las cosas han de pasar así. Todos los sucesos que pueden presentarse concurren, por supuesto, en la determinación y en la conclusión de la voluntad de Dios. Concurrencia divina, todos los eventos, que si me tropecé, que si me caí, que si me robaron, que si me saqué la lotería, que si vine o no el domingo, absolutamente todo, tanto bueno como malo, y entre comillas lo digo, determina en el final del día, al final de cuentas, en cumplir el propósito del Señor.
¿Qué clase de Dios tendríamos si no fuera así? De que algo se le escapara de las manos, de que Él no tuviera el control del mosquito que a lo mejor ustedes mataron ayer en la noche, hasta de eso, hasta del número de aleteadas de un mosquito, de un colibrí, el Señor los tiene contabilizados. Con uno más o con uno menos, eso estaría fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué clase de Dios sería si no puede ser todopoderoso para hacer la contabilización de cada uno de nuestros cabellos? De saber, ¿ustedes creen que a Él le toma por sorpresa nuestro pecado, nuestras decisiones? Hablábamos, ¿verdad?, el jueves de que un montón de veces nosotros ponemos a Dios delante de nuestros caminos. El Señor va delante de mí porque es su promesa, y entonces como el borras me aviento, y ni era su voluntad. Y empezamos a hacer del Señor un ídolo. Aquí está el Señor, este es Dios, va delante de mí, yo decido irme por acá y no va a pasar nada porque por allá va el Señor delante de mí. No, tú lo pusiste ahí, o crees que lo pusiste, porque pues que se va a dejar mangonear nuestro Dios. Cuando el Señor dice voy delante de ti, es porque ya marcó el camino, va delante y Él va abriendo la brecha por donde nosotros debemos de andar. Solo de esa forma Dios va a ir delante de nosotros. Pero se le ha ocurrido a la humanidad crear millones de religiones, se le ha ocurrido querer tomar lo que no le pertenece. ¿Quién determina de quién es Israel? ¿De los musulmanes? ¿De la ONU? ¿De Biden? ¿De Petro? ¿Quién determina de quién es Israel? ¿De los judíos? No, Señor. La determinación es única y lo leímos al principio. El Señor escogió, a Él le pertenece la tierra y todos los que en ella habitan. Nadie puede decir a quién le pertenece Israel más que Dios, y Dios nos lo dice en su palabra. Y nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Yo creo, yo pienso, yo considero. No, es Dios el que dice cómo se hacen las cosas. Leí alguna vez una frase maravillosa. Y es que Dios es tan pragmático, de verdad, que pone puntos finales. Y dice, si la Biblia dice algo, entiéndelo bien, tu opinión ya no tiene ningún valor. ¿No? Si la Biblia dice algo, tu opinión ya no tiene ningún valor. ¡Ay! Pues qué clase de papá que no toma en cuenta mi opinión. No, pues es que no nada más es nuestro papá, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso no es una democracia, eso es una monarquía, si lo quieres poner en una política terrenal. Él dijo que son las cosas así es como se tienen que hacer, no es negociable. Nuestra opinión no cuenta. Y volvemos si lo mencioné el jueves, o sea, creemos muchas veces que tenemos una mejor opinión que la de Dios, o que nuestra experiencia vale más que un consejo de parte de Dios. Yo les decía, ¿necesitas consejo? En cualquiera de las 5 áreas de tu vida, ¿necesitas un consejo? Ok, tienes de 2. Aquí va a estar Jesucristo parado y aquí voy a estar yo, tu servidor, Bruno Nava. ¿A quién le vas a pedir el consejo? O sea, yo por mucha experiencia y lo que tú gustes y mandes, y a lo mejor he vivido 2000 años o 5000 años, y me sé la Biblia de arriba abajo en 52,000 idiomas, hasta en marciano, en jupiteriano, en lo que tú quieras. Yo podré ser el erudito más erudito, incluso que Salomón, y lo que tú gustes y mandes. ¿A quién le vas a pedir el consejo? Entonces, ni toda la sabiduría humana junta puede compararse con la más mínima parte de sabiduría del Señor. Lean el libro de Job, o sea, cuando le empieza a decir, sí, ahora bueno, tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo delimité los confines de la tierra? Los confines de los mares. ¿Cómo le hubieras hecho tú para que la tierra flotara? ¿Cómo lo hubieras hecho tú para que la luz viajara de la manera en la que viaja? Para que el conocimiento humano, las neuronas, todo de lo que está formado, tu propio cuerpo, ¿qué hubieras hecho tú para formarlo? No, o sea, se nos funden los fusibles, ¿no? Y jóvenes así de, no, pues sí, tienes razón, pues mejor me callo. Entonces, ¿para qué nos ponemos? ¿Verdad? La sabiduría de Dios es inexorable. Y repito, no está nada mal. Absolutamente nada mal estudiar escatología, ser un erudito en eso, puesto que eso es una cosa de la grandeza de Dios manifestada a una mente finita del ser humano, y es cautivante, es maravilloso, maravilloso.
El problema es cuando queremos ser más sabios que Dios y querernos tener la mente del Señor como para comprender en qué derivaría su plan a la luz de lo que Él ni siquiera nos reveló. Sigamos adelante, ahí vamos. ¿Todo va bien? Amén. Estamos por terminar. Quiero aquí dentro de mi bosquejo, que pues es un bosquejo que en estos temas no puede ser breve, pero es hermoso, es interesantísimo. Quiero enseñarles algo con la ayuda del Espíritu Santo, de cómo nos podríamos evitar, o se podría evitar, o se pudo haber evitado todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, todas las guerras y todo el antisemitismo, y el querer destronar a Dios como el verdadero Dios, etcétera. Si solamente pues todo el mundo conociera la palabra del Señor. O sea, yo entiendo que todas las religiones van a decir, esta es la verdadera. Pues sí, pues no, y nosotros también decimos, pues esta es la verdadera. La diferencia es que nosotros tenemos evidencias de que es la verdadera. Y en segundo término, ni siquiera hablo de religión, hablo de una vida espiritual que conduce a la vida eterna y no a la condenación eterna. Y finalmente, es para no perder el hilo. Podrán decir muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, los musulmanes, etcétera, que bueno, todo empezó con nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que se pasa, ¿verdad? ¿Para qué va y hace su voluntad? O sea, entendamos esto, también todos los conflictos que están ahorita es simplemente porque Abraham no se esperó, ¿verdad? A que se cumpliera la promesa. Y ahí va con Agar, y no, va ahí, como decimos en México, regó el tepache. Bueno, pero finalmente siguió esto adelante. Y la diferencia, por ejemplo, de concluir que terroristas como Hamas o tantos grupos que incluso hubo también aquí en Sudamérica hace algunas décadas, los cárteles de la droga en Norteamérica, por supuesto, encabezándolos lamentablemente por México, etcétera, etcétera, los millones de religiones, los millones y miles de dioses que puede tener el hinduismo, todos los ismos han traído como consecuencia pues una confusión muy grande y muy alarmante. Sin embargo, ninguna de esas religiones, ninguna de esas corrientes espirituales pueden tener la parte tan sólida que tiene el cristianismo fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Y hablo del cristianismo que nosotros practicamos, el bíblico, porque hay cristianos católicos, hay cristianos mormones, testigos, adventistas, metodistas, etcétera, etcétera. Nosotros buscamos siempre la sabiduría de Dios a través de la Escritura, y lejos de una denominación, lo que nosotros tenemos como marca es seguir la palabra de Dios. Y todas las demás religiones, pues la realidad es que no pueden hacer absolutamente ni de cerca lo mismo que nosotros tenemos como evidencia de la existencia de Jehová, de Jesucristo. Hay elementos científicos, arqueológicos, literarios, extrabíblicos, etcétera, etcétera, que nos muestran a nosotros la veracidad de la Biblia. Y como también decíamos, la ciencia, lejos de socavarla, en muchos aspectos la corrobora. Pero hay algo que es interesantísimo y que yo les voy a dar como tip, no a la iglesia, no a la familia de la fe, sino a aquellos que quieren terminar con la verdad de la Escritura y con la verdad del pueblo de Israel. O sea, ¿sí se puede? Sí, claro, sí se puede. Sí se puede terminar con lo que ellos están haciendo de bombardear, de socavar, de crear religiones, lo que el reino de las tinieblas está utilizando como filosofías modernas, estratagemas, engaños, confusiones, etcétera, etcétera. Es tratar de terminar con la presencia de Dios en la vida del ser humano en el planeta Tierra. Y no lo va a conseguir. Pero sí hay una forma de hacerlo. Y es lo que vamos, para terminar este estudio, a enseñar a través de la Escritura. Jeremías 31, por favor. Necesito que pongan mucha atención.
Aquí está el tip para ganarle a Dios. Jeremías 31, versículos 35 al 37. Dice así la palabra poderosa del Señor. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, ¿verdad? Que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes, escucha bien, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo de los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces, ¿cómo vamos a terminar con Israel? Bien sencillo, el día que nosotros podamos viajar y medir el universo. Bien sencillo, el día que nosotros podamos detener el oleaje del mar. Bien sencillo, el día que nosotros podamos cambiar el centro de la tierra, cambiar las constelaciones, hacer de la luz del día noche y viceversa. El día que nosotros o cualquiera que ose terminar con las enseñanzas del Señor, la dirección de su pueblo y el poderío de sus promesas, tendría primeramente que hacer eso. De todo lo demás, Jehová va a librar a Israel. Qué cosa tan tremenda. Y lo dice la palabra de Dios. Yo me retracto. Yo termino con la descendencia de Israel. La única forma que me ganen es justamente eso. Si los cielos de arriba se pueden medir, que vaya Hamás, que vayan los musulmanes, que vayan todas las religiones que están en contra de la palabra de Dios y midan los cielos. Explorarse abajo los fundamentos de la tierra. Anden y vayan. Explórenlo. Hagan lo posible lejos de mi voluntad. Si lo logran, yo termino con la descendencia de Israel. He aquí, dice el Señor, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿Cuándo va a poder hacer esto la religión? ¿Cuándo van a poder hacer esto los dioses ajenos a Jehová? ¿Cuándo van a poder hacer esto las religiones y sus practicantes? Nunca. Entonces, tenemos que concluir que Israel nunca dejará de ser la nación de Dios. ¡Wow! Un aplauso, Señor. No, qué cosa tan impresionante. Qué cosa tan impresionante. No les decía en un inicio, esto no hace admirar más a tu Dios, no hace enamorarte más de Jesús, de cerrar los ojos y en serio verlo en el trono, dominando sobre pueblos, sobre naciones. Qué cosa tan impresionante. No hace nada más falta que dar gracias. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra en serio nos muestra tu grandeza, tu poder. Nos enseña, Señor, lo maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado hasta donde, nuestra mente nos alcanza a comprender tu majestuosidad. Pero más gracias te damos porque a través del Espíritu sí podemos dimensionar quién eres tú, mi Dios. Tú eres el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, del universo entero. No hay Dios como tú, Señor. Y en esta hora queremos alabarte porque tú nos has mostrado a través de tu Espíritu Santo y tu palabra que nosotros pertenecemos a tu nación, que nosotros, Señor, estamos bajo tus alas, bajo tu cobertura, que como Jesús dijo a Pedro, no hay arma forjada contra el enemigo que pueda prosperar en contra de nosotros. ¿Cómo no hemos de vivir tranquilos, descansando, sin sorpresas, en un mundo que ha sido corrompido, engañado,
y donde la única fuente de luz y de esperanza eres tú, Señor Jesús. Enséñanos, Padre, a través justamente de estos estudios y de tu palabra, que podemos descansar en ti, que podemos nosotros estar seguros y confiados de que, Señor, tu venida está pronto, de que encontrarnos contigo en las nubes es algo que debemos anhelar, que debemos de orar porque suceda, porque aun cuando tenemos nosotros sueños, anhelos, proyectos, planes y amamos tanto la vida en este lugar, nada se puede comparar con tu presencia. Nada podrá ser igual, Señor, cuando nosotros habitemos la eternidad a la luz de tu presencia. Oh, Señor Jesús, ven pronto, ven ya, Señor. Te amamos, Señor, te necesitamos más que cualquier sueño, proyecto o anhelo en este lugar. Porque cuando leemos y aprendemos de cosas como estas, que son lamentables ante los ojos del simple, que son lamentables ante nuestras emociones sin que eso constituya un pecado, Señor, también son evidencias y aviva nuestro espíritu de que tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y preparar nuestras maletas. Que el mundo, Señor, la religión, la desesperanza, la debilidad humana, siga preparándose para la guerra. Nosotros, Señor, nos prepararemos para las bodas del Cordero. Ayúdanos, Señor, a no temer, sino a alegrarnos. No podemos ser indiferentes, pues es una realidad. Tú nos estableciste como tu nación, como parte de tu reino. Somos adoptados por ti. Ya nos has mostrado quién eres tú y lo que eres capaz de hacer en la vida de cada uno de los que te la hemos entregado. Has hecho de nuestro corazón tu trono, Señor Jesús. Ahora ayúdanos, Padre, a ser testigos de las bondades de tu misericordia, de la debilidad, de los proyectos humanos comparados con tu propósito, Señor, con tu guía. Ayúdanos, oh Dios, a ser dignos de representantes de tu reino, dignos embajadores de Jesucristo, ser sabios, ser prudentes, estar siempre en comunión contigo y delante de tu presencia en cada paso que nosotros damos, que sea nuestro hábito constante. Las señales se están cumpliendo. Tú estás cerca, Señor. Que nosotros no podamos ser indiferentes ni sorprendidos de algo que tú ya habías profetizado y nos habías dado como conocimiento en tu santa palabra. Oh Dios, qué maravilla podemos leer en tu palabra cuando nos dices que solamente si cumplimos esas condiciones, tú darás marcha atrás a la protección de tus hijos y de tu pueblo. Señor, a todas luces sabemos que es imposible, porque es imposible que tú nos abandones. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y esta oportunidad de escucharte y de sentirte cada vez más cerca de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, a ti sea todo el poder, todo el imperio, toda la alabanza, toda la honra, toda la majestad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén.